Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. En esta oportunidad es un gusto poder introducirnos al módulo de etiqueta y protocolo, uno de los módulos más esperados por cada uno de los estudiantes que ingresan al estudio del turismo. Este día vamos a trabajar un material donde conoceremos las bases teóricas de lo que es el protocolo y la etiqueta, con la finalidad que al finalizar podamos entender lo que es la aplicación del protocolo y la etiqueta en la industria turística. Los invito a que se queden hasta el final para que usted pueda ampliar los conocimientos en una rama de las relaciones humanas, de la diplomacia, del turismo, que se vuelve muy importante a la hora de ser profesionales en esta industria. Esta temática tiene objetivos muy puntuales. Primeramente, al conocer las definiciones de etiqueta y protocolo, queremos que usted pueda reconocer la terminología básica, que es aplicada al lenguaje técnico del profesional, y a la vez que estudiemos algunos acontecimientos históricos, algunos movimientos y exponentes principales de esta especialidad que le dieron vida a los términos. Bien, para introducirnos a las definiciones, vamos a tomar como primer término la definición de protocolo. La definición de protocolo se dice que es el conjunto de normas y reglas que orientan las formas de participación de la vida de las personas en los eventos y en las naciones. En la antigüedad, el protocolo hacía referencia a la primera página que colocaban en los libros. Esa primera página tenía un sinnúmero de reglas, el cual le permitía a las personas que iban a leer ese libro una orientación de cómo leerlo. De esa manera, las personas que abrían un libro podían empezar por donde el autor del mismo les indicaba que empezaran, o de repente utilizar referencias que estaban escritas en X parte del mismo. Entonces, en ese momento, cuando se decía que el protocolo era el conjunto de normas para la lectura, hace referencia a un término muy importante, que es precisamente la norma o regla. En algunas áreas se entiende que el protocolo son las normas a seguir. En algunas otras situaciones se entiende que protocolo es la buena educación que se sigue a través de las normas y principios. Por eso en la realeza se mencionaba de que cualquier persona que pertenecía a una familia real tenía que estudiar los protocolos reales. Si ustedes han podido observar en diferentes películas donde hay princesas, reyes, sacerdotes, reinas, estos generalmente estaban regidos por una norma de conducta que sus asesores le enseñaban desde pequeños para que pudiesen actuar. Esas normas estaban relacionadas a un conocimiento de cómo comer a la mesa, de cómo hablar en público, de cómo pararse, de cómo vestirse, de cómo saludar, de cómo recibir invitados. Todas estas normas en algún momento fueron exclusivamente para personas que pertenecían a una clase alta. En ese sentido, cuando hablamos de protocolo, precisamente los principios históricos nos rigen a pensar que las normas son precisamente eso. Algunos principios que le enseñan a las personas para saber cómo actuar en determinado momento de la vida. Por eso es que hay un dicho que dice que si no sabe es mejor no fingir. Y en algunos momentos de su vida, si usted ha viajado o va a viajar, las costumbres en los países se vuelven muy diversas. Precisamente para que las personas no cometieran errores, muchos de los libros de protocolos estaban escritos en función de eso.
de conocer las costumbres de las personas, las tradiciones de las personas, las normas de educación y según ese protocolo, aquel que era visitante poder hacer una visita con la mayor educación posible. Hoy en día, cuando hablamos de protocolo, ya la utilización para los ceremoniales de reyes y reinas no es de uso exclusivo, sino de que se ha vuelto de términos más populares y los reyes o la realeza no son los únicos que lo utilizan, sino más bien que también aquellas personas que ejercen un cargo profesional, un cargo diplomático, un cargo importante en la política, en lo social, tienen conocimiento de conductas que están regidas por normas establecidas en una sociedad, en una empresa o en una área política que le dicen a esa persona cómo poder comportarse. Por eso es que usted ve de repente que cuando visita alguna oficina existe una forma de vestimenta para poder llegar, existe una forma para poder saludar, entre otras situaciones. Entonces, ya el protocolo no se vuelve exclusivo para los usos protocolarios de la realeza, sino que se ha extendido. Aquí ustedes pueden observar otras definiciones. Se dice que el protocolo también son reglas de ceremonia diplomática o de los jefes de Estado. Más adelante vamos a definir lo que es la diplomacia. La diplomacia hace referencia a los términos de relaciones entre países donde la política se ve inmersa. Por ejemplo, el presidente de El Salvador tratando con el presidente de Guatemala. Cuando un político aprende de protocolo, sabe cómo conducirse ante la tradición, la política de otro pueblo, porque a pesar de que podamos estar muy cerca como territorio, existen diferencias muy grandes a nivel de comportamiento y costumbres y también a nivel de marcos legales. Entonces, para aquellas personas que trabajan en el área diplomática se hace necesario poder conocer de protocolos. También se dice que el protocolo establece las normas, decretos y reglamentos que se deben observar en un ceremonial. Un ceremonial usted lo va a observar desde un hecho como por ejemplo un evento de una graduación, una boda, la conmemoración de un aniversario. En cualquier parte que haya un evento, usted va a observar un ceremonial. Porque el ceremonial es el acto que se utiliza por costumbre en un territorio para desarrollar X situación. Y también a nivel profesional se define que el protocolo es la profesión que se ocupa en la organización de actos que afectan a las instituciones, entidades, personas, aplicando normas y tradiciones vigentes. En otras palabras, si usted quiere ser un organizador de evento, debe de manejar el tema de protocolo ampliamente, porque los organizadores de evento están acostumbrados a llevar a cabo ceremonias que se pueden realizar en eventos sociales, en eventos empresariales, en eventos políticos, en eventos deportivos. Por ejemplo, un evento deportivo también lleva su grado de protocolo. Si ustedes han podido observar eventos como la realización de un mundial, tienen actos de inauguración, donde todos los países son tomados en cuenta, se realiza un protocolo de inicio, un protocolo de cierre. Esa es otra definición que podemos encontrar en este campo para poder ampliar más de la parte inicial donde mencionábamos que el protocolo se observaba solamente en los grandes espacios de realeza. Así como veníamos hablando y decíamos que el protocolo son las normas que se observan para la realización de los ceremoniales, así podemos mencionar que la ceremonia es aquella formalidad que se desarrolla en cualquier acto público o solemne. Podemos hacer ejemplos como la toma de posesión de un presidente,
el traspaso de mando de un grupo de parlamentarios. Podemos mencionar también aquellos escenarios donde la atmósfera se forma parte de la diplomacia o de algún tipo de ritual. Una definición que muchas veces causa confusión por el grado de interrelación es la definición de etiqueta. Muchas veces la etiqueta es confundida con el protocolo. Antes de iniciar con la definición de etiqueta, es necesario mencionar que el protocolo y la etiqueta son dos cosas muy diferentes, pero que trabajan de la mano. Etiqueta viene del francés etiquette, que en su voz germánica se refiere stick, fijar, clavar, estaca o palo. Mire qué interesante esas etimologías de la palabra, porque dice clavar. Vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que clavar nosotros en nuestra mentalidad como conocimiento para ser un profesional exitoso de la etiqueta y protocolo. La definición de etiqueta hace referencia al arte de la elegancia. ¿Es usted una persona elegante? No, la elegancia no hace referencia a la belleza física de una persona, porque muchas veces creemos que la belleza física de una persona consiste en tener ojos azules, cabello amarillo, una tez blanca, caminar adecuadamente o utilizar los utensilios o vestuario de moda. No tiene nada que ver con eso. La etiqueta es un arte. Vamos a definir el arte como el dominio de algún tipo de situación. Existe arte cuando pintamos, existe arte cuando cantamos y tenemos una sensibilidad hacia un tema. En este caso, la etiqueta vamos a hacer referencia que es el arte de la elegancia. Es la sensibilidad con que podemos desarrollar la elegancia. Es el arte del comportamiento y la elegancia. Una persona que se define como una persona con etiqueta es una persona que dominará el arte del comportamiento en público y en privado. Por ejemplo, dominar el arte de la etiqueta en privado. Por ejemplo, cuando usted come, usted lo hace con sus manitas o usted lo hace adecuadamente aunque esté solo. El arte del comportamiento y la elegancia con la que aplicamos el protocolo. Mire qué interesante. Aquí vamos a recordar un término de lo que era protocolo. Decíamos que el protocolo es el conjunto de normas que podemos aplicar en determinada situación y la etiqueta es el arte de la elegancia. Es la capacidad o sensibilidad que tenemos para ser elegantes. Observen algo acá. No podemos ser elegantes si no conocemos el protocolo. Y decíamos que el protocolo es el conjunto de normas. En otras palabras, yo soy estudiante del colegio. Tengo que conocer adecuadamente su normativa para que en el momento de aplicar mi comportamiento no me equivoque, porque en el momento que no me equivoco, cumplo normas, soy una persona disciplinada, soy una persona que está basado en las reglas, soy una persona que todo mundo quiere ver, soy una persona con la que todo mundo quiere estar, soy una persona que gano la admiración de los docentes, de los directores, de los padres, de aquellos compañeros de trabajo. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre etiqueta y protocolo, no son lo mismo, pero tienen una interrelación. Usted tiene que conocer de normas, que es el protocolo, y poder aplicar adecuadamente el protocolo a través de la etiqueta. Por eso decimos que la etiqueta es el arte de la elegancia y cada quien tiene su propio arte para aplicar el protocolo a través de la etiqueta.
En este punto hemos visto ya tres definiciones importantes. La primera es la de protocolo, la segunda la de ceremonial y la tercera la de etiqueta. Y es aquí donde empezamos a anexar algunas definiciones más que tienen que ver con el estudio del protocolo y la etiqueta y que nos determinan algunas situaciones del comportamiento del ser humano en relación a su significado. Por ejemplo, vamos a ver una definición importante. Esta es la definición de diplomacia. Aquí es importante mencionar que la diplomacia ha existido desde la antigüedad, porque la relación entre países, la relación entre estados, entre gobernantes, siempre ha existido. Por eso es que se define a la diplomacia como las normas de distinción y de buena educación entre los seres humanos, tanto para las atenciones como las retribuciones de las mismas. Sus usos y difusión se debe al mundo de la diplomacia y actualmente a las relaciones públicas, lo cual quiere decir que la diplomacia ha crecido tanto en el uso diario que ya no solamente ha quedado para el uso de las personas de estado a estado o de países a países. En ese uso, las personas con diplomacia pueden tener el carácter de atender a personas de diferentes culturas, el carácter de tratar con cualquier persona, porque el secreto de esto es que sienten empatía, es que sienten mucho respeto hacia el pensamiento de las demás personas. La diplomacia también se puede entender como el arte de ponerse de acuerdo. En su primer uso se utilizó para gobernantes, para la relación de estados, pero actualmente se utiliza para la relación de persona a persona. Esto me lleva a mencionarle a que la diplomacia también tiene una definición mucho más sencilla y es la siguiente. Quiero que usted piense en una plancha que usted ha visto en la mesa y tiene dudas si está caliente o está fría. ¿Cuál es la forma de investigar la temperatura de esa plancha? A los salvadoreños generalmente tenemos la reacción de tocar nuestros dedos con topar nuestros dedos a la punta de nuestra lengua para humedecerlos y con dos deditos llegamos a la superficie de la plancha a tocarlo de manera cautelosa en menos de un segundo. Luego nos acercamos nuevamente y ese segundo se convierte en 2 segundos. Esos 2 segundos se convierten en 5 segundos. Y cada vez que queremos eh, acomodar la mano en la plancha, lo hacemos con mucha cautela hasta que llegamos a tocarla finalmente poniendo toda nuestra palma de la mano y la ponemos cuando sabemos que no está caliente. Pues esa definición de diplomacia es algo así. Es como cuando usted toca una plancha que no sabe si está caliente o está fría. Se acerca con mucha cautela. Cuando usted conoce a una nueva persona, usted siempre se va a acercar con mucha cautela. Y aunque la conozca, usted tiene que aprender a respetar sus tradiciones, sus emociones, sus principios religiosos para poder tener una relación adecuada. La prestancia la podemos definir como la excelencia o calidad superior entre los de su clase, el aspecto de distinción. Cuando usted es una persona con prestancia, siempre va a tener características que llaman la atención positivamente hacia las demás personas. Y generalmente una persona con prestancia va a tener la habilidad de siempre estar en la mente de los demás. Rápidamente, cuando piensan en un candidato para un trabajo, para un puesto, para
el ejercicio de alguna tarea y usted es la persona que está en la mente por sus habilidades positivas, puede usted decir que tiene prestancia. El estilo se define como el conjunto de rasgos que distinguen la obra de un artista. Su estilo propio, su originalidad, la distinción entre los demás es importante. Y aunque el protocolo nos define cuáles son las normas que debemos de seguir, es importante que el protocolo usted lo aplique con un estilo que le permita tener prestancia. El conjunto de rasgos que caracterizan una cosa, una persona o un grupo. Eso es estilo. Imagen. Se define como imagen a la representación visual o la apariencia visual que tiene un objeto real o imaginario. Cuando hablamos de etiqueta y protocolo, generalmente estos dos términos nos ayudan a poder tener una imagen positiva ante las demás personas. Esa imagen positiva nos permite a que las personas vean nuestros rasgos de prestancia, que vean nuestro propio estilo. Y podemos decir que nuestra imagen personal es favorable. Cuando nuestra imagen personal no es favorable, muchas veces podemos quedar en ridículo público. Es por eso que la imagen personal y la presentación personal van de la mano. La imagen personal es la apariencia que la persona o representación visual que las demás personas tienen de usted. Y la presentación personal son aquellas características que usted tiene utilizando diferentes herramientas como el vestuario, como el maquillaje, para venir ante las demás personas y crear una imagen favorable. El glamour hace referencia a aquellos aspectos extraordinarios que sobresalen en su entorno. El glamour muchas veces se confunde con aquellos aspectos estéticos que nos hacen ver muy sobresalientes, maquillajes ostentosos, peinados ostentosos, pero en realidad también una persona glamurosa es aquella que puede comportarse con extraordinaria elegancia, con extraordinario buen trato hacia las demás personas, con extraordinaria buena empatía. Y también las buenas maneras, que son la expresión de lo mejor que cada uno tiene en su interior, son conceptos que dentro de la etiqueta y el protocolo se manejan para crear la imagen del profesional. Bueno, acá vemos otras definiciones. Como usted puede observar, tenemos la definición de buenos modales, que es la manera de comportarse en términos socialmente aceptables. En relación al anterior, buenos modales y buenas maneras tiene a atender una confusión. Las buenas maneras hacen referencia a lo mejor que cada quien tiene adentro, pero los buenos modales es la manera que la persona se puede comportar y la forma que la sociedad acepta ese comportamiento. Por eso es que dice la definición que los buenos modales son la forma de comportamiento en términos socialmente aceptables. Es el comportamiento civilizado y es un comportamiento que muestra consideraciones hacia los demás. Ahí le dice, por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad es una consideración hacia los demás. No es muy una buena manera o un buen modal poder llegar tarde a un lugar, porque generalmente tenemos a alguien que siempre nos espera. Y si tenemos a alguien que nos espera, estamos dando muestras de un mal comportamiento si llegamos tarde. La cortesía se define como el acto de demostración de atenciones hacia los demás, el respeto, el afecto que se tiene hacia una persona en sus diferentes expresiones. La cortesía se puede manifestar de forma escrita, de forma virtual, de forma presencial, y son aquellos aspectos donde podemos mostrar una verdadera atención hacia el prójimo, diciendo gracias, por favor,
con atención, utilizando términos que para las demás personas son agradables escuchar. La urbanidad hace referencia a los buenos modales, a la cortesía, a la educación, a el comportamiento que una sociedad tiene en común. Por eso es que cuando hablamos de urbanidad, muchas veces las personas se recuerdan de algunas materias que se impartían en los centros de estudio, llamados urbanidad y cívica. La urbanidad le enseñaba a las personas cómo recibir un buen comportamiento y cómo dar un buen comportamiento. La galantería es la gracia y la elegancia de las cosas. Es una expresión que se le muestra a las demás personas al hacer un trato amable, al hacer un trato elegante. Y la cívica es la aplicación que se hace al comportamiento en un acto donde se actúa con civismo. Por ejemplo, el respeto hacia símbolos patrios y aquel o a cualquier tipo de emblema que represente un estado o una nación. En esta parte podemos observar dos definiciones bastante importantes. Por ejemplo, la definición de tradición. Tradición se define como el conjunto de pautas de conducta basadas en la repetición reiterada del pasado. La tradición es aquella situación que nos impone un tipo de conducta en la participación de algún evento o situación de la vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros decimos por tradición, las mujeres entran primero o por tradición, los ancianos y los niños son primero. Cuando hablamos de costumbres, costumbre la definimos como la situación, la actuación individual o colectiva a la que se llega por repetición. Una tradición se puede volver costumbre y la costumbre se puede volver colectiva. Cuando esa costumbre se vuelve colectiva, ahí se da una situación donde de forma reiterada o continuada un acto mismo se puede convertir en una norma por tradición, por hábito o por costumbre. A esa forma de actuar de manera repetida y que esa costumbre se puede establecer como un hábito se le llama uso. Y cuando cuando vemos la definición de lo que son los usos en protocolo y etiqueta, hace referencia a que un país, una nación, puede tener sus propios usos basados en la tradición, en la costumbre para poder participar en un evento o en un acto diario, y esa forma de repetición continuada se le define como usos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los usos o buenas costumbres en un país de Oriente, el uso después de comer de erutar es parte de la buena educación. En nuestro país, eructar después de la comida es de mala educación. Pero en estos países de Oriente, cuando alguien no eruta después de comer, es sinónimo de que no le gustó la comida y la persona que cocinó puede sentirse ofendida. Entonces, eso es un uso y es aquí importante reconocer que cuando nosotros trabajamos en el área de turismo o somos profesionales en cualquier área, es necesario conocer que cada persona que se deriva de un pueblo, de un país, de un estado, tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, sus propios usos y por lo tanto es necesario conocerlo para actuar con diplomacia y ser elegante a la hora de aplicar la etiqueta y el protocolo. En otras palabras, cuando hablamos de etiqueta y protocolo y conocemos esas definiciones, podemos observar
que el uso del protocolo y la etiqueta es mucho más cercano de lo que nosotros podemos imaginarlo. Creemos a veces que el protocolo y la etiqueta están utilizados solamente para personas de importancia, pero esta realidad no es así. Las personas que utilizan con mucha facilidad algunas condiciones que el protocolo y la etiqueta permiten, que utilizan buenas maneras, que utilizan o proyectan una buena imagen, que tienen glamour, no necesariamente son personas que puedan pertenecer a la imagen pública, sino que son personas que buscan las oportunidades en un área académica, en un área empresarial, en un área de emprendimiento y que conocen que que la imagen, que las normas, que la etiqueta son importantes para poder escalar en términos sociales. Aquí podemos observar que tenemos otros términos relacionados a lo que es el protocolo y la etiqueta y que son términos referentes a la utilización en actos públicos. Por ejemplo, conocemos el término de precedencia. Se define como precedencia a la parte del protocolo que establece el orden en relación a los asistentes en un acto en relación a las autoridades. La precedencia la podemos observar en nuestra casa también cuando mamá le sirve primero al papá. Mamá le está dando la importancia de autoridad al papá. O podemos también ver que en algún acto público académico, por ejemplo, se menciona en mesa de honor a la persona de mayor rango, por ejemplo, a la directora, seguidamente de la subdirectora y seguidamente de un coordinador. La precedencia es importante para poder nosotros reconocer el nivel de autoridad y lo podemos aplicar en actos públicos, en actos sociales y en la vida diaria. En relación a esto, la prelación se hace referencia a la antelación o preferencia que una persona tiene respecto hacia su autoridad. La vexilología hace referencia al estudio de las banderas y en este sentido nos enseña mucho sobre el tema de civismo. Asimismo, al hablar de protocolo y etiqueta y su aplicación, hemos mencionado que la participación en eventos públicos, privados, sociales, es importante. Por eso es que el protocolo considera ciertas definiciones como parte de la etiqueta y el protocolo en la participación de las personas, ya que así como tenemos una aplicación práctica para la vida diaria, nos muestra la aplicación para la participación de eventos de cualquier tipo. Define el acto protocolar como aquella situación en política internacional donde la persona que organiza un acto protocolar hace referencia a la utilización de los asuntos del Estado. En otras palabras, un acto protocolar es un evento que celebra el gobierno. El evento hace referencia a los sucesos de importancia que son programados. En los eventos tenemos una clasificación de eventos oficiales. En este caso, cuando celebramos eventos oficiales nos estamos refiriendo a actos protocolarios. Y cuando hacemos referencia a los eventos, nos estamos refiriendo a eventos de tipos empresariales y eventos de tipo social. Aunque en los usos de la organización de eventos, el acto protocolar es considerado como un momento donde se guardan el nivel de consideraciones y pleitesía del caso. Asimismo, referimos a la recepción a un evento donde se celebra el recibimiento de un personaje importante. Por ejemplo, hablamos de recepción cuando recibimos a un jefe de Estado o a una autoridad
que es representativa en alguna instancia. La simbología hace referencia a la ciencia o la rama del conocimiento que estudia los símbolos. Es importante que alguien conozca de simbología, especialmente cuando trabaja en uso del Estado, porque de esa manera puede hacer muestras de respeto en cualquier acto protocolario o evento. Y honores es la manifestación pública de respeto, admiración y estima que sigue pautas para ofrecer a una persona en un cargo o según la dignidad. Y se reconocen términos como lo es invitación, anfitrión e invitado dentro de la organización de eventos, haciendo referencia a la invitación a una situación de extensión de participación, al anfitrión como la persona que organiza y lleva los gastos de determinado evento para celebrar o conmemorar algo o a alguien, e invitado a la persona que participa de. Estos términos se consideran en la organización de eventos para poder mostrar las cortesías en determinado momento y las consideraciones de las diferentes normas de protocolo en la aplicación de la organización de eventos. Y un término importante es el término de tratamiento. Este se define como la manera que nosotros trataremos a una persona en relación a los demás. Existen diferentes ejemplos de tratamiento, como por ejemplo aquella forma que precede al nombre. Por ejemplo, cuando hablamos del señor Eduardo Rivas o cuando hablamos del doctor Pérez o del ingeniero Carballo. Cuando estamos hablando del tratamiento, nos estamos refiriendo a aquella manera de tratar o de dirigirnos hacia la persona que expresa su condición social, su edad, su característica, y esos tratamientos nos dan un aspecto de distinción y de cortesía al tratar a las personas ante otras personas. En conclusión de las definiciones anteriores, podemos decir que el protocolo y la etiqueta tienen una aplicación práctica. No solamente es para usos diplomáticos, sino que tiene una aplicación para la vida diaria. También podemos determinar que una persona con protocolo y etiqueta puede tener una participación activa en el área social, empresarial, política y en un área de emprendimiento, porque cualquier tipo de aplicación de etiqueta y protocolo lo convertirá en una persona con una imagen favorable que tendrá la aceptación de las demás personas. Es importante que las definiciones vertidas anteriormente las personas las puedan conocer en terminología, pero también que puedan encontrar la aplicación práctica para que como profesionales puedan utilizarlas a diario, ya que las definiciones anteriores nos ayudarán a construir una imagen profesional que nos ayudará a escalar y obtener las metas que deseamos. El protocolo y la etiqueta en el turismo son importantes porque nos ayudan a tratar a las demás personas con cortesía, nos ayudan a tener una imagen favorable, ya que el trato en el servicio al cliente se realiza a través de las relaciones personales. Y las relaciones personales se construyen con elegancia, se construyen a través de normas y del conocimiento del cómo tratar a los demás. Y de ese del cómo tratar a los demás se construye a través del conocimiento de la cortesía, de las buenas maneras, de la imagen.
Cuando hablamos de estas definiciones, son situaciones que nos ayudarán a convertirnos en profesional no solamente en el área de turismo, sino en cualquier carrera que nosotros queramos estudiar. Un doctor que conoce de etiqueta y protocolo podrá venderse como profesional en el área de la salud. Una persona que trabaje en comunicaciones tiene el 100% de posibilidades de ser aceptado ante la imagen pública. Una persona que trabaja en el área de derecho tiene que saber también cómo participar ante la imagen pública. Recuérdese que los profesionales nos vendemos constantemente y la forma para vendernos es a través de la construcción de una imagen, y esa imagen se construye a través del conocimiento protocolar y la aplicación de la etiqueta.